Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 32, Lamento por el faraón. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres bueno, porque tu amor y tu misericordia nos guía constantemente. Y te pedimos en este momento, Señor, que al abrir tu palabra y estudiar este capítulo de Ezequiel, podamos contar con la presencia de tu Santo Espíritu, para que de esta manera podamos comprender el mensaje que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por perdonarnos y salvarnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 32 de Ezequiel termina una serie de profecías dirigidas a Egipto. Toda esta sección termina con una endecha para Egipto y el canto fúnebre del descenso del faraón al Seol. Esta nación tuvo oportunidad de cumplir el propósito divino, pero no quiso seguir al Señor ni reconocerlo como el supremo soberano. En la primera parte del capítulo se describe la caída de Egipto, versículos 1 al 16, y es un poema lírico sobre la muerte del faraón. Miremos los versículos 1 y 2. Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Esta visión fue dada entre marzo y abril del año 585 a.C., en el año 12 del cautiverio de Joaquín. Para esa época ya Israel había caído en manos de Babilonia, ya que ocurrió en julio del 586 a.C. Este poema es un lamento que va dirigido al faraón, que es la personificación de Egipto. Él se creía un león, se consideraba el máximo imperio, la esperanza de las pequeñas naciones contra las grandes potencias como Asiria y Babilonia. Se creía el árbitro de las relaciones internacionales entre los reyesuelos de Palestina y Siria, que lo veían como el protector y lo adulaban como si fuera un león. Pero esa estimación era excesiva, porque en el corazón internacional es comparado con un dragón, es decir, como uno de los cocodrilos que vivían en el Nilo y chapoteaban el agua. Una cosa es lo que se creía que era y la otra lo que era en realidad. Egipto era como esos árboles privilegiados que crecieron cerca de las aguas, pero que realmente no se pueden contar entre las grandes naciones contemporáneas. Solo podía enturbiar las aguas del Nilo, es decir, que su influencia alcanza solo para su propia tierra. Esta es una frase despectiva de Ezequiel, el cual nunca sintió simpatía por el país del Nilo, causante de la ruina de Judá, con sus falsas promesas e instigaciones a la rebelión contra el coloso babilónico. Sigamos con los versículos 3 al 6. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te haré subir con mi red, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de la sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Esto es debido a sus pretensiones y orgullo, que el Señor lo atrapará con sus redes ante todas las naciones de la tierra y dará para que las aves se alimenten de su cuerpo, símbolo de una gran matanza. Así que toda pompa y todo su orgullo es echado a tierra y humillado. Este es uno de los problemas que tienen los seres humanos. Se creen que es algo, cuando en realidad es otra cosa. El orgullo lleva a creerse grande entre los grandes, se cree justo y poderoso, pero en realidad es trapos de inmundicia. Muchos cristianos se creen ricos y de nada tienen necesidad,
pero en Apocalipsis se dice que son pobres, ciegos y desnudos. Por eso se debe comparar nuestra vida es con la justicia divina, no con los hombres. Los seres humanos estamos perdidos y nada puede comprar la salvación. Por eso necesitamos del Señor para que Él sea quien nos da vida. El Señor nos pide que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Por eso Jesús dijo que el que sea humillado será ensalzado, pero que Él se ensalza a sí mismo y se cree muy justo, será humillado. El faraón y el reino de Egipto era una nación orgullosa, pero Dios los humillará para que entiendan que no son nada. Versículos 7 y 8. Cuando dejes de existir, haré que el cielo se oscurezca, las estrellas más brillantes se apagarán, cubrirá el sol con una nube y la luna perderá su brillo. Todo tu país quedará en tinieblas, te juro que así lo haré. Algunos ven en esta descripción el colapso del faraón como emperador y todo su séquito. Es una manera hiperbólica para describir la magnitud de la catástrofe que vendrá sobre Egipto. Y el castigo que vendrá sobre Egipto servirá de advertencia a todos los pueblos. Versículo 10. Dejaré atónitos para ti a muchos pueblos y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti cuando haga resplandecer mi espada ante sus rostros y todos temblarán a cada instante en el día de tu caída. El relato de la trágica suerte de Egipto paralizará de temor a los habitantes de otros países. Temerán que la espada que destruyó a Egipto sea empleada contra ellos. Lo que sucede a nuestro alrededor, como la aparición y la caída de una nación, debe ser lección para todos nosotros. Dios nos da lecciones objetivas para que podamos entender su voluntad y podamos entender que, lejos de Dios, lo único que cosecharemos es la muerte. El Señor nos muestra un mejor camino y nos da lecciones para que podamos venir a Él para alcanzar la vida. Versículos 11 al 13. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuertes hará caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni mal las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Lo primero que se describe es a Babilonia, que es el poder que fue arrasando nación por nación. Ahora llega a Egipto y la va a destruir completamente. El orgullo de esta nación será echada por tierra. Habrá tanta desolación que el agua del Nilo, que permanecía turbia por el movimiento del ganado y el desplazamiento de la gente. Versículos 14 al 16. Entonces haré asentar sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor, cuando asole la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha y la cantarán, las hijas de la nación la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Cuando se refiere a que las aguas se sienten y quede clara, en otras palabras, sus aguas estarán tranquilas, y se refiere a que el bullicio de la vida y de la actividad de Egipto cesará. Esto nos habla de la devastación que sufrirá la tierra de Egipto. Este castigo es una directa intervención divina y quedará en claro que Dios es quien actuará sobre esta nación. Dios es quien está detrás de la historia que se desarrolla en el mundo. La segunda sección de este capítulo 32 de Ezequiel son los versículos 17 al 32. Es el descenso del faraón de Egipto al sepulcro, al lado de los incircuncisos. Leamos los versículos 17 y 18. Aconteció en el año 12, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Esta visión la recibió unos días después de la anterior, en el año 585 a.C., y se describe a Egipto enviado a lo profundo de la tierra, donde se consideraba era el lugar simbólico de la morada de los muertos. Sigamos con el versículo 19. ¿Acaso eres más hermosa que los otros?
pues descendiste y yace en la fosa con los incircuncisos. Allí será enterrado con incircuncisos. La circuncisión era practicada por los egipcios mucho antes de la llegada de los hebreos. Estar con los incircuncisos era considerado una terrible indignidad. Leamos el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Entre todas las naciones ustedes fueron muy privilegiadas, pero ahora les toca morir como mueren los pecadores. Egipto gozó de privilegios y prosperidad, se creía una nación grande, poderosa, tomó los dones del cielo para volverse orgullosa, pero estos dones no los llevó a Dios, por el contrario los alejó del Señor y actuaron de manera traicionera con su pueblo. Por lo tanto, se reunirá con las naciones más detestables de la tierra. Versículo 20. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. Y se presenta de manera simbólica como que las naciones les hablan y les da la bienvenida, pero es una manera de presentar el lamento sobre Egipto. El versículo 21 en la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: en la tumba los valientes soldados que ya murieron recibirán a los egipcios y a sus ejércitos aliados y dirán: ya llegaron, miren los que no confiaron en Dios, ahora están tendidos entre los que murieron en batalla. Esta nación se suma a las otras naciones malvadas e impías, se suma a las naciones de la tierra que no colocaron a Dios en el centro mismo de sus planes de gobierno, que le dieron la espalda al Dios eterno. Esta nación que no hizo diferencia a pesar de los privilegios recibidos. Y entonces comienza a describir las naciones que por su maldad comparten ahora el sepulcro con Egipto. Está Asiria, versículos 22 y 23. Allí está Asiria con toda su multitud, a su alrededor están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espadas, sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los que sembraron el terror en la tierra de los vivientes. La capital de Asiria era Nínive y esta fue destruida en el año 612 a.C. Esta historia estaba fresca en la mente de todos, así que compara a la caída de Egipto con la de Asiria. También aparece Elam, versículos 24 y 25. Allí está Elam con toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada y descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su ignominia con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su ignominia con los que descendieron al sepulcro, él fue puesto en medio de los muertos. Esta nación ocupaba las mesetas al este, pero que perdieron su independencia con los asirios y posteriormente dominada por los babilonios. En la traducción del lenguaje actual dice: ahora están aquí, enterrados sin honor, como se lo merecen los que no confían en Dios, y en lo más profundo de la tierra están. Este es el resultado de naciones que le dieron la espalda al Eterno. También están Mesec y Tubal, versículos 26 y 27. Allí están Mesec y Tubal, con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. No yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los que descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus maldades estarán sobre sus huecos, por cuanto fueron el terror de los fuertes en la tierra de los vivientes. Mesec y Tubal están relacionadas con las naciones griegas, fueron autores de grandes clásicos y también autores de inscripciones asirias, pero cayeron sin pena ni gloria. También está Edom, versículos 28 y 29. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerán con los muertos a espada. Allí está Edom, con sus reyes y todos sus príncipes, quienes con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos, con los que descienden al sepulcro.
Ezequiel se dirige nuevamente al faraón para recordarle que debe prepararse para sufrir el mismo fin que había sobrevenido a las otras naciones, entre los que están Edom, una nación que era familiar de los hebreos, ahora muere como una nación pagana, enterrado sin honor entre los que murieron en batalla por no confiar en Dios. Miremos el versículo 30. Allí están los gobernantes del norte, todos ellos, todos los sidonios, con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su ignominia con los que descienden al sepulcro. Habla de otros reyes entre ellos, los gobernantes del norte. Quizás saluda aquí a ciertos jefes sirios. Además, los sidonios, que son los fenicios emparentados con los egipcios, todos ellos eran naciones poderosas que sembraron el terror, pero tenían algo en común, pues no confiaron en Dios. Ahora están aquí, humillados y tendidos en el suelo entre los que murieron en batalla. Estas naciones que cayeron se resumen como naciones que no pusieron su confianza en Dios, e igual que Egipto, compartirán la misma suerte de ellos por no confiar en el Todopoderoso. Finalmente llegamos al versículo 31 y 32. A estos verán Faraón y se consolará sobre su multitud, Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerá entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. La vana consolación del faraón será ver a otras naciones grandes y ricas postradas en el polvo como la estaba él, como diciendo, no somos los únicos que sufrimos de miseria y condenación. La destrucción que vendrá sobre Egipto es un castigo directo de Dios por su maldad y su rechazo a la bondad de Dios. La paga del pecado es la muerte y la destrucción. Apreciado amigo y hermano, Dios nos invita a poner nuestra confianza en Él. Estas naciones fueron poderosas, fuertes en batalla, pero pasaron. Nada en esta tierra permanecerá para siempre. Nada en esta tierra sobrevive al juicio. Solo los que confían en Dios permanecerán para siempre. Por eso la invitación de hoy es que pongas tu confianza en el Señor. Ven humilde reconociendo tus faltas. Ven humillado reconociendo tu indignidad. Solo Él puede darte la verdadera victoria. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.